¿Cómo están, estimados oyentes? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández. Como ustedes saben, yo soy médico psiquiatra y estamos en nuestro programa Musicalmente. Hoy les he traído un tema que es muy importante y que muchas veces cuando tenemos hijos portando este problema nos genera una angustia indescriptible, ¿no? Estamos hablando de los trastornos alimentarios, ¿no? Los padres que han pasado por la inconveniencia de tener un hijo, una hija, sobre todo una hija, es mucho más frecuente en mujeres con un trastorno alimentario como la anorexia o la bulimia, saben perfectamente de lo que estoy hablando. El sufrimiento del paciente y el sufrimiento de la familia ante esta adversidad es realmente indescriptible, ¿no? Uno ve cómo su hijo o su hija va consumiéndose con el tiempo, y por más que uno trata de conversar con ellos, de decirles, de convencerlos de que la alimentación es una necesidad del cuerpo, es importante para nutrirse, es importante para poder utilizar sus funciones superiores, la atención, la concentración, la memoria, es importante para poder compartir el afecto, el amor, el vínculo. Por más que uno intenta y le dice a sus hijos, mira, nosotros te queremos, nosotros siempre hemos estado contigo, ¿por qué haces esto? Es muy difícil que ellos autónomamente entren en conciencia de que efectivamente están enfrentados a un trastorno de la alimentación. El día de hoy vamos a conversar sobre por qué me obligan a comer, anorexia y bulimia como dos azotes del nuevo siglo. Y como el tema es extenso, hoy día vamos a hacer un focus especialmente en anorexia, y en nuestra siguiente reunión, es decir, el próximo martes, vamos a hablar más específicamente de bulimia. Si bien es cierto, los dos son trastornos alimentarios, tienen características diferentes. Y muchas veces sucede que los padres, cuando tienen una hija o un hijo con anorexia, ¿no? Claro, se asustan, se espantan muchísimo más que cuando tienen un hijo o una hija con bulimia. Porque, claro, como en la anorexia se compromete claramente la conformación, el aspecto del individuo, entonces uno tiene un temor muy, muy importante de que el hijo se vaya consumiendo y vaya a perder la vida. En cambio, en la bulimia, la pérdida de peso no es alta. Es más, algunas niñas que sufren de bulimia aparentemente no cambian de peso, ¿no? Pero constantemente están yendo al baño, se están induciendo el vómito después de cada comida. Lo interesante es que, aunque les parezca mentira, más muertes causa la bulimia que la anorexia. ¿Y por qué? Porque cuando uno en la bulimia se induce el vómito, genera un desequilibrio electroquímico. Es decir, que aquellos factores que se encuentran poblando el flujo sanguíneo, que permite tener una glucosa adecuada, que permite tener un intercambio de fluidos, de partículas adecuado, en cada vómito se altera francamente. Y ustedes deben saber que el aparato cardiovascular, el corazón, depende muchísimo del manejo de estas partículas, lo que se llama científicamente iones, ¿no? Del ion calcio, del ion potasio, del ion cloruro. Entonces, cuando uno constantemente se induce el vómito, se produce un desequilibrio de estos iones, y esto puede producir un paro cardíaco, es decir, puede producir muerte súbita, ¿no? Que es la causa más frecuente que se presenta en la bulimia y que es abrupta, ¿no? En cambio, la anorexia, como el paciente va dejando de comer paulatinamente, ¿no? Mal que bien, a través de la desnutrición, el cuerpo se va adaptando a esta disminución de los nutrientes y va usando todos sus recursos para tratar de sobrevivir a pesar de la pérdida de nutrientes, y se va adaptando. Y entonces el tiempo del anoréxico o de la anoréxica se va prolongando, va perdiendo peso, se va prolongando. Como no hay un cambio abrupto importante, ¿no es cierto?, no se generan estas muertes súbitas que les acabo de señalar. Pero definitivamente ambos procesos son complicados, ambos procesos son importantes, dan mucho temor, y como les decía, siendo de características diferentes, hoy día vamos a hacer un focus sobre lo que sucede
en la anorexia, ¿no? Ya saben ustedes, estamos muy pendientes de sus llamadas al 561 61 61 512 6161. Acá me están corrigiendo. Yo, como ustedes saben, les he confesado, tengo un déficit de atención, así que hasta que me aprenda el número pasarán unos 4 años. Y ya saben, entonces nos pueden llamar al 512 61 61. Estamos muy pendientes de sus llamadas y por supuesto nos pueden hacer sus preguntas a través del Facebook. Voy a estar atento también en la pantalla porque entiendo este debe ser un tema que debe generar entonces muchas preguntas, debe servir también para solucionar aquellas incógnitas que se les presente o aquellas preguntas que tengan al tener familiares con estas características. Entonces, nos enfrentamos a los trastornos alimentarios y debemos saber que los trastornos alimentarios producen mucha discapacidad, ¿no? Mucha discapacidad. De hecho, es uno de los trastornos mentales que más discapacidad produce en la niñez y en la adolescencia temprana, que es el tiempo en que se presenta con muchísimo más frecuencia. Y se calcula más o menos que la anorexia y la bulimia combinados constituyen más o menos la 12ª causa principal de discapacidad en niños y en adolescentes, sobre todo, miren ustedes, en países de altos ingresos económicos, en países más estables económicamente. Vean ustedes, paradójicamente, este trastorno tiende a ser más frecuente. Y comprenderán ustedes que esto va a estar relacionado con un proceso ambiental que es muy, muy importante. Nosotros habíamos conversado en nuestra reunión anterior lo importante que es el medio ambiente para ser un factor cuando es negativo, para hacer trastornos depresivos, para hacer trastornos de ansiedad. Esta es otra de aquellas enfermedades donde lo que rodea al niño, lo que rodea al adolescente puede ser tan importante y tan influyente, siendo la información negativa, que los puede llevar a adoptar estas conductas de restricción alimentaria en la condición o con el objetivo de poder parecerse o cumplir con ciertos cánones de belleza que son exigidos por la sociedad que nos rodea, ¿no? Aparentemente estos valores superfluos sobre la delgadez, sobre cómo deberemos ser o parecernos para ser aceptados, parece ser un factor fundamental que va a generar estos procesos. Por supuesto que aquellos niños y adolescentes que caen en estos trastornos por estas influencias ambientales tienen una proclividad justamente a engancharse en estos procesos obsesivos y crónicos que los llevan entonces a complicarse en esta enfermedad, ¿no es cierto? Se calcula entonces que aproximadamente 2.2% de los niños y adolescentes que viven en estos países más bien desarrollados no presentan estos trastornos alimentarios, ¿no? Desgraciadamente el tratamiento de los trastornos alimentarios es muy complejo. Es una enfermedad que debe tratarse de manera multidisciplinaria porque, como ustedes comprenderán, el impacto de alterar la nutrición va a generar alteraciones generales en la economía del funcionamiento corporal. Entonces será necesaria la intervención de un médico internista, especialista en esas alteraciones, como también lógicamente tiene un aspecto psicológico muy, muy intenso, necesitará de la intervención de un psicoterapeuta especializado en este tipo de trastornos. Lógicamente, si estos trastornos se acompañan de cuadros como depresión, que es usualmente la comorbilidad más frecuente en los trastornos alimentarios, sobre todo en la anorexia. Parece que la depresión es un condicionante en estos trastornos. La intervención entonces del psiquiatra para poder ayudar a los pacientes desde el punto de vista medicamentoso y por supuesto también desde el punto de vista psicoterapéutico será importante. Y por supuesto una intervención familiar será necesaria para afrontar con una dimensión mayor este tipo de trastornos. Esa es la razón por la cual se va a complejizar. Entonces, en realidad, más que tratar estos trastornos, debemos evitarlos. Y para poderlos evitar, debemos conocer bien cuáles son sus características, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo para las niñas o niños que los podrían llevar a este trastorno?
se ha visto, cuando se explora la distribución mundial de los trastornos alimentarios, se ha visto que estos trastornos, tanto la anorexia como la bulimia, es mucho más frecuente en los países occidentales, ¿no? Y esto tiene relación con lo que acabamos de conversar, ¿no es cierto? Es decir, todas estas tendencias de la moda, de los modelos, donde la perfección está relacionada fundamentalmente con la delgadez, ¿no es cierto? Funciona como un proceso que constantemente va machacando sobre la mente del niño y del adolescente, sobre lo que sería, entre comillas, ideal para que uno sea aceptado por la sociedad, lo que sería ideal para que uno sea querido, para que uno se pueda vincular adecuadamente, ser delgado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo manejo yo este factor? ¿Cómo es que intervengo para poder mantenerme delgado? Lógicamente, lo más simple, lo más fácil y lo que está más bajo mi control es el comer. Y entonces haré yo una tiranía de mi propia nutrición para, bajo esta vía, poder obtener esta delgadez que, entre comillas, la sociedad me pide para ser aceptado, para ser querido, ¿no? Entonces el factor ambiental es sumamente importante en los procesos de modelaje y esa es la razón por la cual estos trastornos son más frecuentes en los países occidentales. Entenderemos entonces que también es más frecuente en aquellas poblaciones que tengan la característica racial de los países occidentales. Entonces es más frecuente en las personas caucásicas, en las personas blancas. Usualmente es más frecuente. Aunque hoy que la información se ha generalizado, es decir, ahora que estamos en la era de la información y que todo se ha globalizado, estos trastornos se están trasladando, por supuesto, a países latinoamericanos, a países asiáticos y, por supuesto, a los países africanos, etcétera. Y se está extendiendo cada vez más esta enfermedad, justamente por la globalización. Se ha abierto una puerta en la información donde este modelo se sigue imponiendo y ustedes ya lo pueden ver que resulta siendo también frecuente en, por ejemplo, países asiáticos donde hoy la cultura para tener éxito te exige, ¿no?, tener delgadez y ojos grandes, ¿no? Solo así va a conseguir uno aceptación. Imagínense ustedes esta barbaridad, esta banalización de la importancia del ser humano, esta banalización de los valores del ser humano. Y ese es el camino que estamos siguiendo en este momento. Ya saben ustedes, estamos tratando el tema de trastornos alimentarios, nos pueden llamar al 512-61-61 o hacer sus preguntas, por supuesto, por Facebook. Y entonces estamos en esa situación, ¿no? ¿Cuánto nosotros mismos, nuestra generación, presiona a nuestros hijos para inducirlos a este tipo de trastornos? Otra característica, otro factor de riesgo que es común es el sexo, el ser mujer, ¿no es cierto? Porque se calcula que la anorexia y la bulimia es mucho más frecuente en mujeres. Estamos hablando más o menos del 90% de la población con estos trastornos es femenina, ¿no es cierto? Entonces, el sexo resulta siendo un factor de riesgo. Otra cosa que es importante es las clases sociales. Miren ustedes, hasta hace poco, el tener un nivel socioeconómico alto era un factor que podía condicionar por estos modelos, como les decía, de delgadez a la anorexia y la bulimia. Pero como les decía, como la globalización ha hecho que la información llegue a todos los niveles, entonces ya se está perdiendo esto como factor y se está viendo mucho más frecuentemente en otras sociedades que no necesariamente son sociedades pues, de ingresos altos o de población fundamentalmente caucásica, ¿no es cierto? Se calcula que la prevalencia está alrededor del 0.7% para la anorexia, ¿no? O sea, de alrededor del 1% de la anorexia, y en la bulimia entre 1 y 2%, porque como les decía, hoy vamos a hablar fundamentalmente de la anorexia. Y la evolución en el tiempo demuestra que cada vez estas enfermedades resultan siendo más frecuentes. El tiempo está haciéndonos notar que la frecuencia de estas enfermedades van teniendo más presencia en todos los niveles,
¿no es cierto? Y en todos los medios, en el medio escolar, social, familiar, nos encontramos frecuentemente con familias donde la dinámica de los padres es cuidar a los hijos al extremo de que no vayan a subir de peso, porque entonces van a ser gordos, van a ser, nadie los va a querer, van a ser despreciados, sus amigos no van a jugar con ellos, no van a compartir con ellos justamente porque son gordos. Y entonces este proceso permanente como una máquina que no para, ¿no? Así, dándole valor en demasía al peso y al aspecto de las personas, al aspecto más bien visual, ¿no? Dejando de lado aquellos otros valores que resultan siendo mucho más importantes, son los que están condicionando que la prevalencia sea entonces mayor. Muy bien. ¿Y cuáles son los factores personales más frecuentes? ¿No es cierto? Primero, hay que reconocer que puede haber una carga genética, es decir, cuando una persona tiene historia familiar de trastornos alimentarios, sobre todo en bulimia, ¿no es cierto? Puede haber una carga genética, ¿no? Pero miren que no es tan importante en la anorexia. En la anorexia, la carga genética no es tan importante como lo es el medio ambiente. Vean ustedes, ¿no? Esta restricción alimentaria está más relacionada por cómo uno se ve y cómo la sociedad lo obliga a uno a hacer. Entonces, más bien en la anorexia, uno de los factores más importantes es el antecedente familiar de depresión. Como habíamos comentado, la depresión tiene una carga genética más o menos del 35 al 40%, pero hay un 60% de factores ambientales. Pareciera que la carga genética en depresión podría ser entonces un factor importante en el caso de la anorexia. Tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con la señora Adriana. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo está? Cuénteme. El tema interesantísimo, doctor. Muy interesante. Por justamente hablar de modas, ¿no? Así es. Lo que yo quería enfatizar, que creo muy oportuno, es que la gran valía, la gran importancia de la familia en el rol de la salud mental de los chicos, de las chicas. Así es. Porque he transitado por bastantes centros de salud mental y de verdad que da muchísima pena ver el alto índice en menores de edad de 7, 8, 10 años. Así es. La alteración, estos trastornos mentales, doctor, es alarmante. Y es por eso que quise participar, porque hay que hacer énfasis en la gran importancia de la familia, porque la que está enfermándose, doctor, es las familias. La presencia de en los programas de farándula y todo eso, justamente porque toma importancia, porque hay ausencia de padres, hay ausencia de un entorno saludable. Correcto. Los chicos, ¿por qué se apegan a las pantallas? ¿Por qué buscan distracción y diversión de esa manera? Porque las familias están ausentes, doctor. Los padres están tan apegados a los trabajos que respiran eso día y noche. Correcto, Adriana, estás en lo correcto. Yo te agradezco mucho la llamada. Tu comentario es preciso y me va a permitir hacer algunos apuntos sobre esto. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias. A ti. Efectivamente, ¿no? Vean ustedes, y ya habíamos conversado de eso en nuestro programa anterior, ¿no? La importancia de la familia en el crecimiento de los niños, ¿no? La fortaleza de los vínculos en el crecimiento de los niños. Yo les había comentado, hay dos tipos de modelaje en realidad, ¿no? De la conducta. Un modelaje implícito y un modelaje explícito. Un modelaje implícito es lo que el ser humano va aprendiendo sin conciencia de que lo está aprendiendo. Todas aquellas cosas que nosotros hacemos primariamente para poder alimentarnos, llamar la atención, vincularnos afectivamente, no es en realidad consciente. Es decir, no hay una voluntad de aprendizaje, hay un aprendizaje que es natural. Los aprendizajes naturales, implícitos, son los aprendizajes más importantes. Ahí es donde se aprende a vincular, ahí es donde se aprende a querer al otro,
Ahí es donde se aprende que uno forma parte de una sociedad. Y entendemos entonces que la familia es parte fundamental de ese proceso. Señores, la importancia de la familia no tiene que ver con aspectos religiosos, ni tiene que ver con aspectos políticos, ni tiene que ver con aspectos que no sean necesarias, no solamente necesaria, sino también fundamental para que el ser humano pueda crecer adecuadamente y ser funcional. Va más allá de todo eso. Familia es un término que se ha manoseado para sostener teorías que en realidad distorsionan la definición correcta de la familia. La familia es la posibilidad vincular más importante de un ser humano. Vive en China, en el Perú, en el Japón o en el África. Y es la familia el factor fundamental que va a completar al individuo en ese 50% que le falta cuando nace. Y entonces no es casual, pues. Lo que nos dice Adriana es cierto. ¿Por qué los trastornos mentales están aumentando cada vez más en su prevalencia? ¿Y por qué más aquellos trastornos que no dependen de la genética? ¿No es cierto? Como en el caso de la anorexia, que pareciera que está más vinculada a trastornos del afecto, a trastornos del estado de ánimo. Justamente porque estamos descuidando el vínculo. Estamos descuidando aquellos procesos que nos permiten tener fortaleza para las dificultades y nos permiten integrarnos. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Le habla una fiel oyente desde el comienzo, Mari Carmen. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo Doctor, estás? Cuéntame. Me parece que también está influyendo mucho acá en el Perú, las capitales, ¿no?, de los países mayormente, ¿no?, en las filmaciones de películas, de cortos comerciales, la propaganda en los periódicos, las revistas de modas, todos aquellos medios de comunicación exigen, ¿no?, que la persona sea delgada. Y como usted dice, de ojos grandes, determinada talla, ¿no? Y también está incluyendo mucho en los jóvenes, porque ven en esto una forma de vida, ¿no? Así es. De trabajo y de progreso, ¿no? ¿Qué se podría hacer, doctor, al respecto? Gracias, Mari Carmen muy Motivada. amable, Muchas gracias. Doctor. Claro, lo que dice Mari Carmen es totalmente cierto, ¿no? Por eso les decía, ¿cuánta responsabilidad nuestra, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad nuestra como adultos con respecto a nuestros hijos, ¿no? Porque en realidad es esta generación, somos nosotros los que estamos perpetuando a través de los medios de comunicación, a través de la moda, a través del comercio, este tipo de imagen, ¿no? Y si se dan cuenta, es increíble porque si ustedes se ponen a pensar cuál es la imagen que se le quiere vender al joven con respecto a cómo debe ser, es una imagen corporal que más bien lo asocia a la adolescencia. Se dan cuenta, si una mujer adulta es sumamente delgada y por esa delgadez obviamente se le van a ver los ojos más grandes, ¿no es cierto? Sus formas no van a terminar de definirse justamente porque hay un problema de desnutrición. Entonces, ¿cómo se le ve? Se le ve como un adolescente, ¿no es cierto? Que no termina de crecer, que no termina de madurar. Es como querer tomar a los jóvenes y no permitirles crecer, jalarlos hacia un estado ficticio que es la adolescencia permanente, que no solamente representa el no desarrollarse, no terminar de desarrollarse y madurar físicamente, es no terminar de desarrollarse y madurar cognitivamente, afectivamente. Es evitar que el joven tome responsabilidad de su vida y tome responsabilidad en la constitución de una nueva familia si es lo que decide hacer. En realidad lo que estamos haciendo es evitar que eso suceda, ¿no? Dejar todo en un punto o un espacio donde la relatividad, ¿no?, y la falta de responsabilidad es la característica, ¿no? ¿Quieres ser feliz? No crezcas. ¿Quieres ser feliz? Quédate delgado. ¿Quieres ser feliz? No te responsabilices. ¿Quieres ser feliz? No tengas identidad.
¿Por qué no te pareces a todos? ¿Por qué no todos somos iguales? ¿Me comprenden? Y entonces ese modelaje es el que nos perjudica. ¿Pero por qué se hace ese modelaje? Claro, pues, si se pone de moda usar shorts, ¿no?, en las mujeres, entonces, lógicamente, pues, para que me quede bien, entre comillas, tendré que pesar 45 kilos midiendo 1,70 m. ¿Cómo logro eso? Si hay una incongruencia entre el índice de masa corporal que yo debería tener con respecto a cómo debo lucir. Y entonces voy a forzar a mi cuerpo a estar en una constitución que no me corresponde. ¿Me comprenden? Voy a tener que constriñir mi corazón, ¿ya? Para que no volver sangre para una persona de 55 kilos. No. Tiene que ser para una persona de 40. Mi aparato cardiovascular que no propague la sangre en un cuerpo de 55, sino en un cuerpo de 40. Que mi tracto gastrointestinal, mi estómago, mis intestinos, acostumbrarlos a no digerir, porque no necesitan comer. Pero así como pasa eso en nuestros órganos internos, también pasa en el cerebro. Porque está demostrado que en los trastornos alimentarios, sobre todo en la anorexia, donde la desnutrición es muy intensa, también hay alteración del sistema nervioso. ¿Saben lo que se pierde? Se pierde sustancia gris, se pierden neuronas, se pierde la comunicación entre las neuronas en aquellas zonas del cerebro que me deben permitir sentir gusto y placer por la comida, la que debe transmitir el gusto cuando como, la que debe reforzar que coma porque me hace bien. Recuerden ustedes, hay una ley biológica que es muy, muy importante. Escúchenme bien. Es la siguiente. Todas aquellas conductas de los mamíferos, está incluido el ser humano, todas aquellas conductas que lo dirijan a tener actitud para poder sobrevivir, todas esas conductas deben ser placenteras. ¿No es cierto? El comer, que es necesario para vivir, es una conducta placentera. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene un trastorno alimentario como la anorexia? Pierde totalmente el gusto por la comida. Y entonces, desde el gusto por la comida, es que se inicia aquel impulso nervioso que llega a una zona de mi cerebro que se conoce como sistema límbico, donde está el núcleo del placer. Y que hace que yo repita la comida al día siguiente porque me gusta, porque en la comida me alimento, estoy con otros, comparto. Pero ¿qué es lo que hago al final? Evito comer, pierdo la sensibilidad, pierdo la ruta del placer y entonces comer se vuelve una obligación. Por eso el título de nuestra reunión de hoy. ¿Por qué me obligan a comer? Si no quiero, no tengo ganas, no me gusta. Cuando en realidad es un trastorno. ¿Me entienden? Entonces, todo esto es parte del mismo proceso. Primero yo voluntariamente dejo de comer porque me quiero parecer a A, B, a C. ¿No es cierto? Pero después pierdo mi capacidad de comer, pierdo mi capacidad de tenerle gusto a la comida, pierdo mi capacidad de poder generar placer por comer. Y de ahí, ¿cómo retrocedo? ¿Cómo recupero esas funciones? Es complicado. Y si encima todos los días me machacan que estar delgado está bien, estar flaco, eso es lo mejor. Uy, qué linda estás, ese es puro hueso, por favor. Hoy las adolescentes se miran al espejo y están mirando si se les ve la clavícula o si se les ve los omóplatos para poder decir, estoy bien, así es como debo ser. O si se les ven las costillas. ¿Por qué? Porque cuando vemos un desfile de belleza, ¿no es cierto? Un desfile de moda, ¿qué cosa es lo que vemos? Mujeres muy altas, ¿no es cierto? Que justamente tienen esta característica corporal. Quiero que me entiendan, no estoy haciendo juicios de valor. ¿Quién soy yo para criticar? Nada. Estoy hablando de la salud. Yo no soy nadie para decir cómo se deben hacer los desfiles de belleza, cómo se deben hacer los programas televisivos o radiales. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos factores que con o sin intención alteran la salud de los niños y los jóvenes y les genera trastornos como estos que son terribles. Vuelvo a repetir, solo aquellos padres que tienen hijos con esta dificultad saben lo que se sufre y es mucho más frecuente de lo que uno se pueda imaginar. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes, a ver, tenemos una llamada.
Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, le habla acá la señora Juana Rodríguez. ¿Qué tal, Juanita? Cuéntame. Doctor, ¿tiene que ver mucho, usted cree, en el autoestima? Claro que sí. Que los padres tenemos que reforzar el autoestima de nuestros hijos y valernos de muchas herramientas. Yo pienso, porque usted imagínese, nosotros acá en el Perú tenemos un tipo genético físico que nunca vamos a lograr llegar a esas tallas pues que tienen otros países, ¿no? Por nuestra misma raza, somos una mixtura de razas y entonces nunca vamos a poder tener físico de llegar, como usted dice, una persona de 1,70 m y pesar 45 kilos. Correcto, Juanita. Excelente tu comentario. Te agradezco muchísimo la llamada. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juanita. Gracias. Pero miren ustedes, lo que dice Juanita es justo, ¿no? ¿Ya? Claro, nadie toma en cuenta la conformación corporal, ¿no? Claro. O sea, si yo he nacido en el Perú, ¿no es cierto? Todos tenemos algo de inga y de mandinga, por supuesto, ¿no? No voy a pretender parecerme a un danés. Ni voy a tener el tamaño, ni voy a tener la contextura. Pero eso es lo que me venden, pues esa es la necesidad. ¿Qué voy a hacer? Y entonces cuando estos jóvenes, estos adolescentes, no logran el objetivo de esa forma del cuerpo, ¿qué dicen? Les voy a repetir lo que dicen mis pacientes en mi consulta. Esto es lo que dicen. Maldita sea. ¿Por qué nací así? Tengo un cuerpo de porquería. Me doy asco. ¿Qué les parece? Y entonces lo que dice Juanita es correcto. ¿Ustedes creen que alguien que se conceptualiza de esa forma, cuando se ve al espejo, va a tener una buena autoestima? Y que cuando prende la televisión o ve en YouTube, ¿no es cierto? O se junta con sus compañeros, lo primero que hace es fijarse en cómo se ve. Señores, en el Perú, a ver, por favor, si me equivoco me corrigen. No hay saludo más impertinente que el saludo del peruano. Y ustedes me dirán, ¿qué? Claro, yo les voy a hacer recordar. ¿Ustedes saben cómo nos saludamos? A ver, si me equivoco me corrigen, ¿ah? Me encuentro con un amigo. Hola, hermano, ¿cómo estás? Oye, estás envejecido, ¿no? ¿O no saludamos así? Hola, tía, ¿cómo estás? Que estás flaca. Siempre hacemos un comentario de cómo se nos ve. No preguntamos primero, hola, ¿cómo estás? No. Es hola, ¿cómo se te ve? Y entonces ese es el valor que en principio observamos. Estás gordo, estás flaco, te has achicado, no te has bañado. O sea, ¿dónde? ¿Qué cosa es lo que queremos entonces? ¿De qué cosa nos estamos quejando? ¿No? Nos horroriza la televisión, pero yo volteo, ¿no? Mi hija está comiendo, se pide una causa y se la come completa y le digo, comes como un cerdo. ¿Y entonces? ¿Me comprenden? Entonces, por ahí es que tenemos que ir andando. Vean ustedes, estábamos sobre los factores de riesgo, les había dicho, los desórdenes alimentarios, pues, sobre todo la anorexia, está muy relacionada con la depresión. Y miren, está bien también relacionado con familias que abusan de drogas. También está relacionada. Entonces, acá me hacen una pregunta en el Facebook que es correctísima, ¿no? Me dicen, ¿qué pasa con la menstruación? Imagínense ustedes, para poder tener una menstruación adecuada y ordenada, ¿qué es lo que necesita la mujer? Una buena nutrición, pues. Porque la menstruación, el ciclo menstrual, ¿qué cosa tiene como objetivo? El ciclo menstrual tiene como objetivo que la mujer esté en condiciones de procrear. Y si en el momento de la ovulación no encuentra, o en ese momento no se presenta el factor que permita la procreación, entonces va a menstruar. Todo eso que acumuló, ¿no? Va a tener lo que desechar para volver nuevamente a pasar por un proceso de ovulación. Pero para eso se necesita buena nutrición. Entonces, ¿qué sucede? La gente no se da cuenta que lo primero que comienza a perder un adolescente con anorexia no es la menstruación, es la ovulación. No ovulan, pues. Si no ovulan, no almacenan. Si no almacenan, no hay menstruación.
¿Con qué energía? La mujer se prepara para llevar un nuevo ser. Eso es energía. Si la mujer con anorexia, la adolescente con anorexia, no está en condiciones de llevarse ella misma, ¿cómo va a llevar un embarazo? ¿Cómo se va a preparar para un embarazo? Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista anatómico. Por eso se pierde la menstruación, que es uno de los signos de la anorexia. ¿No es cierto? Pero les cuento, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Ya? Las experiencias ambientales que están más asociadas con la anorexia, vean ustedes. Primero, la crianza inadecuada. ¿Saben cuál? De esa que tratamos en nuestra reunión anterior, la negligencia. No darle cariño a nuestros hijos, no darles amor, no recepcionarlos y darles cariño. Esa es una de las experiencias premórbidas. Otra que es importante y está muy, muy relacionada es el abuso sexual. Es decir, que el niño haya sido transgredido sexualmente. Eso hace a las niñas mucho más proclives a subir de anorexia. Las familias y las dietas, ¿no? Las familias que hacen todo un régimen para acostumbrar a sus hijos. No vas a comer dulce, no vas a comer grasa, no vas a comer. Claro, y el niño va al colegio y ve a todos sus compañeros disfrutando de la comida, pero no. ¿Y tú por qué? ¿Pero por qué no? No, mi mamá, mi papá, mi mamá, mi papá. Y entonces se va adquiriendo una restricción. Sin preguntar, sin saber, sin dar la oportunidad al niño de expresarse sobre ese proceso. Es bueno tener una alimentación saludable, pero una restricción, ¿no es cierto?, que haga que uno no pueda disfrutar absolutamente de nada. Y entonces, ¿qué otra cosa? Los comentarios familiares, escuchen bien lo que les voy a decir. Los comentarios familiares sobre los demás. A ver, por favor, si ustedes no se identifican. Estamos en la mesa comiendo, ¿no? Comiendo nuestro arroz con pollo, ¿ah? Y entonces comenzamos a comentar, ¿no? Oye, amor, ¿viste a fulanita? Está como se ha engordado, parece un cerdo. ¿Cómo puede caminar así por la calle? ¿Y ha visto a sus hijas? Las 3 son gordas. Y sabes que las están fastidiando en el colegio. ¿Cómo no las van a fastidiar si no pueden ni caminar? Esos son los comentarios que hacemos en el almuerzo. Y nuestros hijos pequeños nos están escuchando. Espectacular. Y después cuando tienen problemas alimentarios, pero hijo, yo jamás te he presionado para que hagas dieta. Yo nunca te he dicho no comas. Claro, pues. Pero yo soy el primero en levantar la mano para criticar a mi hermano, a mis sobrinos, a mi primo, a mis amigos, porque todos están gordos, porque todos comen mal. ¿Se dan cuenta? Pero lo hacemos de manera negativa. Chanchos, cerdos, mire, pura grasa. Ahorita le va a dar un infarto. Esos son los comentarios que hacemos. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Vuelvo a repetir, no estoy haciendo juicios de valor. Solamente estoy describiendo. Si no es así, por favor, el que me está escuchando, discúlpeme. Pero lo veo en la consulta todos los días. Es lo más frecuente, ¿no? Y entonces, también hay presión. Otra experiencia es la presión laboral, ¿no? Es decir, me voy a presentar un trabajo y si voy a ser secretaria, pues tengo que estar delgada, ¿no? No me van a escoger gordita, ¿no? Entonces comienza la presión laboral y tengo que mantenerme así. ¿Se dan cuenta? Porque si no, entonces no va a funcionar. Entonces todo lo que he aprendido en mi formación, todo pasa a segundo plano. Todo pasa a segundo plano. Vaya usted a hacer dieta si quiere tener trabajo. Ya después vemos si usted sabe algo. Si usted va a ser útil para la empresa. ¿Se dan cuenta? Y las características premórbidas, que ya son personales, ¿no? Justamente empezando con los que nos decía Adriana y Juanita sobre la autoestima. Una autoestima baja. Una necesidad de perfeccionismo. Y ustedes me dirán, ¿por qué hay niños que son perfeccionistas? ¿Saben por qué? Porque algo les está pasando que usualmente es que su ambiente familiar más bien es un ambiente desequilibrado, sin homogeneidad, y entonces no manejan ninguna variable, no tienen seguridad de nada. Entonces, ¿qué hacen? Se vuelven obsesivos con las cosas que pueden manejar. ¿Qué cosas pueden manejar? Defecar.
orinar, comer. Esas son las cosas que ellos pueden manejar. Entonces se vuelven obsesivos con aquellas cosas que están bajo su manejo, ¿no? Y entonces tenemos niños estreñidos o niños que no quieren comer. Y uno piensa, lo voy a dar al pediatra para que le dé vitaminas. Cuando en realidad es que nosotros como familia no estamos en una dinámica que le demos estabilidad al niño. Por eso tiene necesidad de buscar estabilidad en las cosas que él puede manejar. ¿Se dan cuenta? En las cosas que solo dependen de él. Otra característica, por supuesto, es la ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad puede resultar también un problema. Y miren ustedes, uno de los factores que está asociado, por supuesto, a la anorexia también es la obesidad, ¿no es cierto? La crítica, ¿ya? Entonces, estos son los factores que hay que tomar en cuenta. ¿Cuándo digo yo entonces que estoy frente a un cuadro de anorexia? Primero, cuando hay una restricción clara en la ingesta de alimentos, ¿no es cierto? O sea, el adolescente comienza poco a poco a comer cada vez menos, de manera importante, significativa, y uno puede ver claramente que comienza a perder su peso corporal, que su peso no corresponde ni a su edad ni corresponde a su sexo, ¿ya? Y esta disminución del peso es significativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí yo tengo que ponerme en alerta. Eso no corresponde. No debo alimentar esa condición. Y lo otro es que el adolescente comienza a tener un miedo terrible a ganar peso. Entonces comienza, no voy a comer eso porque me sube de peso. No, mamá, no me sirvas tanto porque me voy a subir de peso. Y es una conversación constante con esos procesos. Muy bien. Y entonces, ¿qué comienza a pasar? Que la niña cuando se ve al espejo, a pesar de que tiene un peso muy, muy bajo, sigue viéndose gorda. Y entonces, por favor, aquellas madres que tienen niñas con estas características, no me van a dejar mentir, están frente al espejo cadavéricas y agarran un pedazo de su pellejo y dicen, mira mamá, todavía tengo acá un rollo. ¿Qué les parece? Entonces hay una percepción totalmente distorsionada con respecto al peso. Y entonces eso se asocia ¿a qué? A una imposibilidad de ver la gravedad del estado en que se encuentran. Porque siempre están gordas. Entonces, por más que uno le dice, están muy flacas, uno los queda mirando y dice, sí, ¿no? Va al espejo, se mira, no, todavía tengo que bajar este rollo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Con esas características, entonces estamos frente a un trastorno de alimentación llamado anorexia, ¿no? Y entonces hay dos tipos, en realidad, de anorexia. La anorexia restrictiva, donde no como nada, y también hay anorexias que se caracterizan por los atracones y las purgas, ¿no? Aquellas personas que usan constantemente dietéticos o usan fármacos para aflojar el estómago o usan cualquier elemento. Yo he tenido pacientes que se han parasitado. ¿Saben lo que es eso? Comer huevos de gusanos para que estos animales los adelgacen. A ese punto de purga me estoy refiriendo. ¿Se dan cuenta? A ese punto se puede llegar. Y yo estoy seguro que quien me está oyendo y conoce estos procesos sabe perfectamente que no estoy exagerando. Entonces, ¿cómo queda? ¿Qué es lo que uno va observando en el niño o el adolescente con este problema? Primero, lo que va a observar es que va a dejar de menstruar, ¿no es cierto? Segundo, va a comenzar a tener problemas cardíacos, va a comenzar a tener arritmias cardíacas. O sea, el corazón al latir va a comenzar a perder fuerza y también va a comenzar a perder ritmo, ¿no? Se le comienzan a caer el cabello. Las uñas se comienzan a romper. Y miren, están flacas y tienen edema. Es decir, se les hinchan las piernitas. Y uno toca y se les hace como un agujerito que se llama fovea. La piel se les comienza a engrosar y comienzan a presentar unas pelusas que se conocen como lanugo, que son transparentes o rojas, que es parte del proceso de desnutrición.
una temperatura baja, están siempre frías, ¿no? Y lógicamente la pérdida del peso marcada. Todo eso producto específicamente de la desnutrición, ¿no es cierto? Y entonces estamos nuevamente en este problema. ¿Hasta dónde ese cuerpo va a aguantar esta forma de tratarlo? Muy bien. Y entonces, si nosotros tomamos esto en atención y podemos entender que en parte del proceso, la familia es un factor importante, la sociedad también, ¿no es cierto? Y los aspectos personales que trae el niño, estos condicionantes pueden generar este problema, ¿no es cierto? Recuerden, estamos esperando sus llamadas al 512-6161 para que puedan ustedes preguntarnos sobre cualquier aspecto de este tema que es fundamental, ¿no? Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién doctor? tengo el gusto? ¿Qué tal? Le saluda César. Hola César, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo tenía una pregunta, doctor. Dime. Lo que pasa es que yo tenía una consulta con esto de la anorexia, el trastorno alimentario. Sí. Con respecto a todo los estragos que pasa la memoria, la concentración. Así es. Con lo que se comentó también en el programa anterior, las negligencias en la familia. Correcto. Uno pierde, ¿no? con el afecto y uno tiene. Entonces, ¿cómo podría hacer uno para poder recuperar esas facultades que uno pierde, ¿no? Correcto, César. No te preocupes. Justamente íbamos a entrar en ese aspecto. Muchas gracias por tu llamada. Bueno, entonces, ahorita vamos a contestar lo de César. Vean ustedes, estamos entonces frente a esta dificultad, ¿no es cierto? Ya tenemos el cuadro establecido con todo lo que les acabo de mostrar. Y yo les había dicho, el tratamiento es multidisciplinario. ¿Se puede ayudar a estos pacientes? Por supuesto que se puede. Por supuesto. Hay que tomar conciencia de que hay que tratar este proceso. La familia es fundamental para ayudar al niño, al adolescente, de entrar a un tratamiento. En el caso de la anorexia, lo primero que hay que hacer es una rehabilitación nutricional, ¿no es cierto? Es fundamental una rehabilitación nutricional. Y eso debe acompañarse de un abordaje psicológico importante, todo para reforzar todo esto que hemos conversado, para reforzar la autoestima, para que el adolescente sepa que está acompañado, que es querido, que es importante como es. Y habrá tratamiento farmacológico si es que, en primer lugar, la desnutrición es tan intensa que se tienen que usar fármacos que ayuden a mejorar el apetito, o en todo caso la posibilidad de que si hay una comorbilidad como la depresión, esta depresión pueda ser tratada. También es importante. Entonces, son tres aspectos que debemos abordar con bastante propiedad. A ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes, con Pilar. Quería hacer una consulta. Sí, Pilar. El colegio también es un sitio que incide mucho en los chicos, adolescentes. Correcto. Y esto va para hasta cuando son mayores. Ajá. Que no solamente los mismos compañeros inciden mucho en la delgadez, Así sino es. también los profesores. Correcto. Que en vez de defender o de reforzar que esta actitud no debe darse, no, o sea, refuerzan que sí, que está bien, que los que están mal son los que no están tan delgados, que se ven tan bien. Por ejemplo, los uniformes, ¿no? Los uniformes, claro, se les ve, no se les nota, pueden estar chiquititos, las faldas cortitas, y como no tienen nada de grasa, no se les levanta la falda. Pero las que están un poquito más llenitas, no, a ellas sí les hacen bajar la falda porque se les levanta y dicen, hoy. Entonces, ¿cómo se sienten ellas? Se sienten mal, quieren bajar de peso y como decía, por la estructura corporal, ¿no? No lo van a poder hacer porque su estructura es así, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. ¿qué se hace en los colegios? Muy ¿Qué bien. se hace con los profesores? Muy bien, gracias, Gracias. Pilar, por tu pregunta, Gracias. por tu comentario. Vean ustedes, claro, miren ese aspecto fundamental, ¿ah?
Ustedes saben que acá en el Perú hay una moda, ¿no? ¿Y saben cuál es la moda? Que el niño vaya a los centros estudiantiles lo más temprano posible, ¿no? Ah, y los niños postulan encima. Eso es lo más espectacular, ¿no? Postulan, ¿no? Un niño de 2, 3 años postula al niño y es rechazado porque algo le falta, ¿no? Pero escuchen, nosotros internamos al niño rápidamente en su vida escolar y está en el colegio 8 horas del día. Por favor, madres de familia, ¿en cuántos colegios son los maestros los que en su afán de querer ayudar, ¿no?, estimulan la delgadez a través de comentarios inadecuados, con ejemplos absurdos, llamándole la atención justamente a aquellos niños o niñas que tienen sobrepeso y más bien glorificando a aquellas que son sumamente delgadas? En todo, cuando se les escoge para los deportes, cuando se les escoge para las ferias, cuando se les escoge para los eventos, siempre es lo mismo. ¿No es cierto? ¿Y quiénes son quienes más se empoderan en eso? Justamente aquellos que terminan creyendo que efectivamente el ser delgado les da poder, que es el poder que es adjudicado por los mismos docentes. ¿Se dan cuenta? Pero claro, entonces uno tiene que mirar al profesor que tiene este problema y mirar hacia atrás de él. Probablemente en su familia esa haya sido la dinámica. Y entonces ese niño está condenado, porque sale de su colegio maltratado porque no es delgado y llega a su casa y de repente su papá hace un comentario de algún gordo pues que le da asco. ¿Qué les parece ese circuito? ¿Cómo lo salvamos de ahí? ¿Cómo lo sacamos de ahí? ¿Quién es el que debe de cambiar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos ya en el abordaje nutricional, debemos, como les digo, primero restablecer el peso, ¿no? Segundo, ese restablecimiento tiene que ir acompañado de la normalización de patrones alimentarios. Ese niño adolescente debe comer 3 veces al día, en porciones pequeñas, como ustedes deseen, pero hay que normalizar el patrón de la alimentación. Hay que alcanzar las percepciones normales de hambre y saciedad. Es decir, ese niño adolescente debe recuperar su sensación de hambre y debe recuperar su sensación de saciedad. Y hay que corregir las consecuencias biológicas y psicológicas de esa malnutrición, porque como les digo, la malnutrición tiene consecuencias psicológicas y cognitivas, ¿no? La psicoterapia será fundamental. Una psicoterapia no solamente individual, sino también una psicoterapia familiar. La terapia grupal también es importante, que este niño adolescente puede estar también con un grupo de personas de su edad que tienen el mismo problema y puedan cambiar experiencias para darse cuenta que en realidad nada de esto tiene sentido, nada de esto lleva a una situación mejor o agradable o consistente para ellos, ¿no? Y entonces solo se usará el abordaje farmacológico, debe evitarse en lo posible y solamente se echará mano de él cuando la anorexia está acompañada de depresión, acompañada de un trastorno de ansiedad muy intenso, o si hay la necesidad de que para recuperar el peso momentáneamente se utilicen fármacos que mejoren la apetencia. Entonces, para esto tenemos que estar todos conectados, todos tenemos que colaborar, todos. La familia es parte fundamental de este proceso. Ustedes deben recordar, los trastornos alimentarios son afecciones potencialmente mortales. Los factores ambientales, como han visto en la anorexia, son fundamentales. Los modelajes, la forma del cuerpo, etc. La carga genética cumple un valor muy pobre en el caso de la anorexia, ¿no? Y con mayor frecuencia, como les digo, se presenta en mujeres más que en hombres. Y estos son trastornos que comprometen toda la economía, comprometen todo el organismo. Entonces, el tratamiento más eficaz, como les decía, es el multidisciplinario. Señores, tenemos instituciones extraordinarias del Estado que funcionan muy bien para este tipo de trastornos. Y a los centros de salud mental en el país
tienen departamentos muy desarrollados para el tratamiento de este tipo de trastornos. No tengan temor, busquen ayuda, la van a encontrar. Y como les digo, cuando el tratamiento es adecuado y temprano, tiende, por supuesto, a ser eficaz. Quería despedirme el día de hoy recordándoles, primero, la familia es fundamental, vincúlense entre ustedes, entre los padres, los hijos, quiéranse, apréciense. Eso es una coraza tremenda que lo va a proteger sobre influencias ambientales que pueden ser perjudiciales. Esa es la forma más eficaz de tener prevención en salud mental. ¿Estamos de acuerdo? Y una buena nutrición, por supuesto, se va a acompañar de una mejor salud mental. Coman adecuadamente, cuídense y quiéranse. Ese es el secreto. No se olviden, en nuestra próxima reunión del martes vamos a hablar del otro tipo de trastorno alimentario, de la bulimia. Y esperamos nuevamente contar con ustedes con estas preguntas tan interesantes. Mil disculpas con quienes no he podido contestar algunas de las preguntas del Facebook, pero por favor no se desanimen. A veces el tiempo es tirano y es necesario dar toda la información. Muchísimas gracias por estar ahí. Nuevamente se despide de ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde.